Shalom, queridos amigos. La verdad, tenía muchas cosas que hacer ahora. Tenía que viajar a un lugar, pero dejé todo para un mensaje muy importante que todo el mundo tiene que saber. Todo el mundo tiene que saber ahora mismo. Es decir, aquí, tanto dolor, tantas cosas, y es muy difícil hablar, es muy difícil pensar, es muy difícil razonar, y hasta no encuentro las palabras. No sabía exactamente qué voy a decir, pero lo importante que sabía que hay que decir algo. Y lamentablemente recibimos la noticia ya confirmada, ya avisada y autorizada por la familia también, sobre Shiri, Ariel y Kfir vivas, los niños pelirrojos pequeños, la mujer que lo vimos tratando de proteger a sus hijos en frente de esos monstruos. Y el papá Yarden, que regresó solo después de casi 500 días ahí en manos de esos monstruos. Ahora, hay muchas cosas que hay que saber aquí. Pero antes de todo, que nunca alguien puede justificar eso. No entro en discusión con nadie que quiere empezar a justificar esto. Es decir, aquí no hay justificación ni territorial, ni religiosa, ni nada. Y eso es algo que todo el mundo tiene que saber. Primero, no hay justificación. Segundo, ellos entraron a Gaza vivos. Entraron vivos, lo vimos, y fueron secuestrados. Ahora, también muy importante, no nada más por Hamas. Es decir, Hamas es idea, es grupo, es organización, pero también mucho más allá. Civiles, inocentes, gazatíes, eran parte que participaron en el secuestro de mucha gente, pero también entre ellos la familia Vivas. Entonces, no podemos decir que nada más Hamas es el culpable, sino también muchos de los gazatíes. Ahora, no digo que hay que matar a todos, no. Yo pienso que los niños no tienen ninguna culpa, no hay que matar nunca niños, y no importa de quién son o cómo son, pero nunca se puede empezar a hablar de matar niños porque van a ser terroristas cuando van a ser grandes. Para mí tampoco da razón. Es decir, nunca hay que matar niños, sean judíos o palestinos, sean musulmanes o cristianos. Nunca hay justificación de matar niños. Empecemos por eso. Por eso siempre cuando me dicen, ustedes matan niños, no. Nosotros arriesgamos la vida de nosotros para no matar niños y para no matar inocentes. Por eso murieron más de 800 soldados en Gaza, en Líbano, en Siria. Yo estuve participando ahí y murieron nuestros amigos ahí. ¿Por qué? Por una sola razón. Porque querían verificar que no hay niños y no hay inocentes en las casas donde de ahí nos dispararon. Si Israel quería matar a todos, podía hacerlo. Eso es lo que le dije al Papa y a todos los líderes y a todos los viajes que hago. Siempre le digo, si Israel quería hacer genocidio, lo podía terminar a Gaza en un solo día, en un solo instante. Tiene el poder y la capacidad, pero no la voluntad. Y por eso Israel arriesga la vida de los soldados para no matar inocentes. Y debemos de saber, primero, en proporción de todas las guerras de la historia, murieron mucho más inocentes que involucrados. Esta guerra es la primera que mueren más involucrados que inocentes. Los inocentes que mueren, lamentablemente, muy triste, porque sí creo que hay inocentes, y estoy seguro que los niños son también inocentes, pero también es por culpa del mismo Hamas, que pone las bombas en colegios, en casas, y parte de sus bombas fallan y se regresan a su propio pueblo. Entonces también es muy triste. Guerra es algo muy triste. No queremos guerra, queremos paz. Y a pesar que Hamas quería romper el acuerdo, y Donald Trump dijo que podemos abrir el infierno encima de ellos si no devuelven a todos a las 12 p.m. del sábado pasado. Podíamos hacerlo, teníamos todo el apoyo y soporte de Estados Unidos y de Trump. Israel no lo hizo. ¿Por qué? Porque Israel no quiere guerra. Israel quiere paz. Israel quiere devolver a nuestros hermanas secuestrados que están ahí más de 500 días. Entonces, primero empecemos que nosotros no matamos inocentes, no queremos matar inocentes, pero ellos quieren matar inocentes. Entraron el 7 de octubre para matar inocentes a propósito. Mandaron cohetes a población civil inocente para matarlos a propósito. Entonces, primero tenemos que entender esto y explicar eso al mundo. Número 1. Número 2. Israel no hace genocidio. Otra cosa,
tenemos que saber que antes de 1948 había máximo 154,000 palestinos en Gaza. Hoy hay más de 2 millones en Gaza, en Judea y Samaria otros 2, y en Israel 20% de la población árabe. Entonces, ¿qué genocidio tan fracasado? El verdadero genocidio es lo que lo hicieron árabes en el Faraud en 1948. Antes de 1948 vivieron más de 1 millón de judíos en países árabes como Tunisia, Libia, Siria, Irán, Yemen, Afganistán, Pakistán. Todos esos lugares había judíos. Y hoy en día casi no hay judíos en ninguno de esos países. De más de 1 millón de judíos a casi 0. Eso se llama genocidio. Pero de 150,000 palestinos a más de 2 millones, eso no se llama genocidio. Eso se llama ignorancia. Punto 2. Punto 3. Israel es apartheid en contra de los árabes. No estamos en contra de los árabes. 20% de la población israelí es árabe. Viven muy bien, tienen todos los derechos, son jueces, parlamentarios, pueden hacer de todo y gozan más derechos y tienen más derechos que cualquier otro árabe de los 400 millones que viven en todo el Medio Oriente, que es 99.6% del Medio Oriente. 22 países árabes es poco. Un país para los judíos de 0.4%. 0.4% es demasiado. Proyecto colonial, ocupación, que tantas palabras para explicar una mentira tan grande. Es decir, para decir mentiras hay que usar muchas palabras. Para decir la verdad, solamente mostrar la realidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, Israel no ocupa territorios. Nosotros no entramos al Líbano para conquistar, simplemente para parar la amenaza de Hezbollah que nos amenazaron. Y lo mismo en Siria y lo mismo en Gaza. No queremos a Gaza, no queremos conquistar ningún territorio y no queremos conquistar ningún lugar. Simplemente queremos paz para nosotros. Cuando digo nosotros, es judíos, cristianos y musulmanes, y ateos, y seculares, y religiosos, y todos. Porque en Israel gozan todos de una libertad total. Y con todo lo que dije aquí, tenemos que saber, hay algo en la historia judía que es muy importante. Hay un pueblo que se llamaba Amalek, y Dios nos ordena en la Biblia que hay que eliminar el nombre de Amalek. Y uno dice, ¿por qué eliminar el nombre de Amalek? Llegó una vez a hacer la guerra contra Israel, y casi no logró. En cambio, Egipto, que nos esclavizaron 210 años en Egipto, ¿qué dice la Biblia sobre los egipcios? No rechaces a los egipcios porque fuiste invitado en su tierra. No entiendo. A los egipcios que nos atacaron y nos esclavizaron 210 años, ¿no hay que rechazarlos? Y al Amalek que llegó una vez y no logró nada, hay que eliminarlo. ¿Por qué? La explicación es muy sencilla. Egipto lo hicieron por miedo que tenían que lo van a dominar y que lo van a cambiar y etcétera. Si uno lo quiere conectar con la Hyksos y con todo lo que hay muchas teorías ahí. Pero era un pensamiento político en ese momento de los egipcios, del imperio egipcio. Y por lo tanto nosotros cuando salimos de Egipto tenemos que recordar la salida de Egipto y no simplemente todo el tiempo ser víctimas. Nosotros no somos víctimas. No podemos crecer con ese sentimiento de ser víctima todo el tiempo. Tenemos que avanzar. Dios le dice a Moisés, que le pregunta, ¿cuál es tu nombre, Dios? Y Dios le dice, mi nombre es Seré. Seré lo que seré. ¿Qué es seré lo que seré? Es un futuro. No me hablas del pasado. Yo soy el papá, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero no puedes hablar nada más del pasado. Para salir de Egipto tienes que hablar del futuro. ¿Qué quieres hacer en el futuro? Por eso Dios nos dice, deja al egipcio solo, ya no estás amenazado por él, déjalo y avanza en tu vida. No todo el tiempo vivir en el pasado. El pasado puede vivir en ti, pero tú no vivas en el pasado. Pero ¿qué pasa con Amalek? Amalek llegó, dice, llegó a atacar a los más débiles, a los ancianos, a los niños y a las mujeres. Esa fuerza de Amalek que llega a atacar a los más vulnerables, estos tenemos que eliminarlo. Y lo mismo Amalek es Hamas. ¿Por qué? Porque no llegaron contra del ejército, llegaron contra los niños, contra esos niños pelirrojos de vivas. Y no hay perdón, no hay consuelo, no hay justificación de niños que entraron con su mamá vivos y ahora mañana van a regresar muertos.
Es decir, esto no hay justificación. No me hablen del tema Israel-Palestinos. No tiene nada que ver aquí. Nada que ver aquí. Hay gente que su mente está tan reducida, tan pequeña, que entra ahí nada más la palabra Israel y Palestinos. Sálguense de eso. Porque aquí es mucho más grande. Es algo mucho más poderoso. Es luz contra oscuridad. Es barbaridad contra la humanidad. Es monstruos de oscuridad en contra de gente de luz. Es monstruos en contra de niños. Es Amalek en contra de débiles, de vulnerables, de inocentes, de pequeños. Y esto, la Biblia nos dice que tenemos que eliminar. Por eso quiero que, con todo el dolor que tenemos, debemos de compartir el mensaje, que el mundo entienda que nosotros estamos haciendo un favor al mundo, tratando de eliminar a ese grupo terrorista, a esos monstruos, porque si esos radicales ganan, todo el mundo va a perder. Ellos no odian a los judíos nada más, ellos odian a los cristianos, a todos los infieles según ellos. Ellos quieren dominar el mundo según la teología extremista del Islam radical. Ellos quieren dominar el mundo donde el Islam dominó en algún momento. No puede haber un gobierno ajeno. Bélgica, España, Londres, todos esos lugares tienen que estar limpios según ellos. Pero más allá, según el Islam chiita, el Mahdi, el Mesías, va a llegar nada más cuando van a estar limpiando todo el mundo de todos los infieles de nosotros. Hay gente que apoyan a Hamas y no saben que Hamas, si nada más lo va a ver manifestando, primero lo va a atacar a ellos mismos. Por presentar valores liberales, que Hamas está totalmente en contra de eso. Es decir, debemos de entender, y el mundo tiene que entender, que tiene que salir de esa burbuja pequeña que se llama Israel-Palestinos y ver la imagen completa. La imagen completa es, o apoyas al terrorismo que mata a niños y mujeres a propósito y devuelve al papá solito después de casi 500 días. Y al principio dice que no pasó nada, después empieza a devolverse costados, a saber de dónde salieron. Esto el mundo tiene que entender. Israel se va a proteger. Israel va a salir fortalecido. No tengo duda en eso. Y lo que está en Israel aquí, no sé de qué país nos saludan. Muchas gracias, la verdad, por todo lo que comentan aquí. Pero gracias, estoy leyendo aquí todo. Dentro de toda esa oscuridad que estoy hablando, no puedo olvidar que también hay mucha luz. Que hay mucha gente buena en el mundo. Hay muchos que apoyan a Israel. Pero no nada más, no lo quiero decir que nada más ustedes apoyan a Israel por una razón bíblica o histórica, evangélica o lo que sea, que es importante, o tecnológica. El filosemitismo puede ser filosemitismo espiritual, bíblico o histórico o histérico o lo que sea. Pero también ustedes entienden que apoyar a Israel es apoyar la luz para el mundo, la solución y no el problema. Para ser exitoso en la autoridad palestina, que son los moderados, no Hamas todavía peor, pero los moderados, para ser exitoso ahí hay que matar judíos. Mientras más judíos mataste, más dinero vas a recibir mensualmente. Pero para ser exitoso en Israel, hay que desarrollar programas y tecnología para el mundo, para el bien del mundo. Casi cada uno del mundo toca algo en su vida con algún invento israelí judío. Si come un pepino en Papúa Guinea, toma agua en Uganda, o tiene algún celular que toma fotos en África o en Guatemala o donde sea, tiene que ver con algún aporte israelí. Y no pedimos gracias o reconocimiento por eso. Simplemente que sepan que Israel es luz y solución. ¿Qué trajo Israel al mundo? Yo puse ahí en mi página varias veces, listas y listas, y pregunté a la gente qué apoyó y qué aportó el Islam radical al mundo. Si alguien sabe, va a recibir un tanque, va a recibir un avión, y nadie llegó por el premio. No encontraron. Es decir, tiene que examinar las cosas de una forma racional y no nada más religiosa. ¿Ok? Ese es algo muy importante. Pero también es importante saber, y yo viajé en muchísimos países del mundo, tanto en el lejano oriente, en Asia, en África, en América Latina, en diferentes lugares. Hay mucha luz. Hay mucha gente que apoya a Israel. Lo vi en El Salvador ahora, en Guatemala, en Taiwán, en Japón, en Corea, en donde no. Y Fiji, por ejemplo, que estuve ahí, puse esta historia en mi página, país ahí al lado de Australia.
Cuando yo entré con mi amigo, él entró con pasaporte israelí o con pasaporte francés y ella me preguntó, ¿no tienes pasaporte como él también? Dije, sí tengo, aquí está. Me dijo, sí, me gusta más esto.